digamos, ambiental, podría tener un efecto negativo a largo plazo, y es decir, lo que consumimos, la manera que lo consumimos, la manera en que se produce, podría ser también una de las causas del cambio climático. ¿Y qué significa? Bueno, el acelerar el cambio climático. Esto también podría entonces significar una falta de acceso a alimentación para millones de personas alrededor del mundo. Esta mañana, bueno, nos vamos a enfocar en Guatemala, a hablar de lo que está pasando en nuestro país, así es que le damos la bienvenida a Andrea Aldana, es defensora del derecho a la alimentación de la PDH. Muy buenos días, Andrea, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por el espacio y encantada de estar aquí con ustedes. A ti por estar aquí con nosotros. Mira, hablando de este tema de alimentación, sabemos que es un tema muy importante para Guatemala, es uno de esos temas polémicos, controversiales que escuchamos, bueno, por ejemplo, los cambios de gobiernos, ¿no? De ciertos planes que se lanzan para venir y minimizar el hambre en el país, para aumentar, bueno, el nivel de nutrición que tienen nuestros menores. ¿Cómo vemos este tema en nuestro país hoy en día, en el 2016? Bueno, pues partiendo de que la alimentación es un derecho humano universal, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos está como un derecho universal la alimentación, y este derecho se ejerce cuando toda persona tiene acceso a la alimentación, acceso físico y económico o los medios para obtenerla. En Guatemala pues sí contamos con un marco legal en donde está regularizado la política de seguridad alimentaria y nutricional. Bajo esta ley, digamos que es la ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es el decreto 32/2005, bajo este marco legal, pues como bien dice, cada gobierno pues formula estrategias para combatir, digamos, enfocados básicamente en la desnutrición, pero vemos que el derecho a la alimentación es mucho más que problema de desnutrición. Cuando nos decimos el derecho a la alimentación, entonces aclarémonos para que todos podamos entender a qué nos referimos específico con el derecho a la alimentación. No es, como tú mencionas, decir, bueno, hay niños menores de 5 años que le hacen falta alimentos, sino que estamos hablando aquí también, obviamente, de personas mayores de 5 años, de jóvenes, de adultos inclusive. ¿Qué es el derecho a la alimentación? Sí, como bien les digo, el derecho se ejerce cuando toda persona tiene acceso físico y económico a la alimentación o los medios para obtenerla. Sí, es un concepto más amplio que solo pensar en casos de desnutrición, porque en el derecho a la alimentación se abarca la disponibilidad de alimentos, en donde la disponibilidad de alimentos entra el tema de acceso de tierras, también entra el otro pilar, digamos, de la seguridad alimentaria, que es el acceso a los alimentos, acceso físico y económico a los alimentos. Y cuando lo El vemos bajo consumo. ese marco, entonces, si nos enmarcamos precisamente en el acceso físico y económico que tienen los guatemaltecos, especialmente ahora que los reportes lanzan decir que, bueno, más de la mitad de nuestra población vive en pobreza y extrema pobreza, cuando lo analizamos bajo este marco, ¿cómo estamos en ese tema de acceso a alimentación? ¿Vamos mal? ¿Vamos Sí, bien? bueno, la verdad que sí, no vamos muy bien, ¿verdad? En ese tema. Está relacionado mucho también la situación laboral. En Guatemala, hablando de acceso económico para los alimentos, vemos, ¿verdad?, que según la encuesta de pobreza, la pobreza aumentó en relación a los años anteriores, y también vemos mucha población que está con desempleo. Y esto hace que la brecha de los ingresos salariales por las labores y el costo de la canasta básica alimentaria sea mucho más grande, y no hablar de la canasta básica vital. Que hace Que unas cada vez semanas es estuvimos menor. viendo los precios precisamente y han aumentado significativamente desde el año pasado, y bueno, y hacíamos encuestas de personas que nos decían ya realmente no podemos suplirlo, ¿no? Y viene, Sí. bueno, otra serie de problemas donde ya la familia tiene que mandar a los más pequeños a trabajar, a dejar de estudiar para venir y poder suplir esas necesidades, y bueno, es como una cadenita realmente, ¿verdad? Sí, así es. Andrea, mira, te voy a tener aquí unos minutitos más, pero primero quiero pasar una llamada que tenemos a Diego Recalde, representante de la FAO en Guatemala, también para hablarnos un poquito acerca de la situación que estamos viviendo en el país. Diego, muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Bueno, aquí con Andrea hablábamos entonces de cómo está Guatemala en cuanto al acceso a la alimentación. Decíamos, bien me decía, hemos avanzado, pero quizá no lo suficiente. Este tema, Diego, ¿cómo lo ves en nuestra Guatemala? ¿Es un tema que realmente abordan los gobiernos, las autoridades?
Mire, para comenzar, a saludarles a todos, muy buenos días. La FAO trabaja obviamente para erradicar el tema del hambre a nivel mundial. Ayer se conmemoró justamente el Día Mundial de la Alimentación. El tema mismo está muy ligado a los temas de pobreza que ustedes estaban discutiendo hace un segundo. Y evidentemente, pues a mayores niveles de pobreza, mayores niveles de inseguridad alimentaria. Entonces, las políticas públicas demandan también de los presupuestos públicos para poder hacer sí que pues programas y proyectos específicos que vayan a empujar, digamos, a esa población a una mejor situación se puedan concretar. Entonces yo digo que la gran pregunta es sí, se han hecho, yo digo que Guatemala tiene una ley como pocos países que tiene más de 15 años, tienen los programas, están faltando los recursos y obviamente hacer más claro ese nexo entre pobreza y inseguridad alimentaria. Entonces, para concluir, yo diría que hay avances, no son suficientes, el problema es más serio, más profundo, porque cuando decimos que más del 50% de los niños menores de 5 años presentan algún problema de desnutrición crónica, estamos en un grave problema hipotecando el futuro del país. Entonces, las inversiones tienen que ir para allá, para educación, salud, desarrollo rural, y tienen que haber presupuestos adecuados. ¿Y eso de dónde vienen? Vienen también del pago de los impuestos, que a veces no se pueden ni siquiera recaudar. Entonces yo digo que hay un tema global que convoca a todos los ciudadanos, al sector privado, a los movimientos campesinos, a quien nos escucha en general, para ponerle un poquito de atención a este grave flagelo que se llama hambre. Claro. Eso es lo que yo quisiera comentarle de esta mañana. Claro, Diego, y yo creo que así como en otras situaciones que vemos en nuestro país, en otros problemas que enfrentamos, el problema radica en que quizá esto no se toma como un problema integral entre las distintas instituciones, ¿no? No hay un como esfuerzo coordinado, o por lo menos no visible, entre los distintos ministerios y las distintas instituciones. Correcto. Esto es lugares donde ha habido éxito, ha habido coordinación. Las políticas públicas se pueden coordinar cuando existen también un sujeto más priorizado, a quienes debemos llevar la atención, y logramos identificarlo mediante un registro, quién está en pobreza, quién padece de hambre. Entonces las políticas públicas van a poder tener una incidencia en ir erradicando este flagelo. El desarrollo rural, por ejemplo, necesita una ley, necesita un apoyo público mediante una ley, para poder hacer que todas las acciones en nivel de terreno se coordinen de una mejor manera. El desarrollo es multisectorial, intersectorial. Bueno, al parecer... Sí, dígame. Diego, no, es que estamos teniendo un poquito de problemas con el audio, Diego, pero te agradecemos el haber tomado nuestra llamada y todo lo que mencionas, bueno, importante, lo que nos dices, tomarlo en cuenta en nuestro país y claro, es ese esfuerzo que se está haciendo a seguir adelante, porque como bien mencionas, realmente el 50%, como tú dices, de nuestra niñez está padeciendo de hambre, está padeciendo estos problemas de desnutrición y claro, es un esfuerzo, como vemos y como bien nos dice Diego, que hay que enfrentarlo de una manera integral a todo nivel en nuestro país. Andrea, bueno, Diego mencionaba varios puntos importantes en cuanto a esto. Yo te pregunto, ahora el tema de la corrupción también cómo afecta, ¿verdad?, la alimentación. Es decir, cuando hablamos también de la corrupción, hace una semana se destapa el caso del bodegón, hablábamos de estos sacos de maíz que se compraban de contrabando, que no estaban inclusive en buen estado, pero igual se repartían a la población que estaba padeciendo hambre. ¿Qué tanto influye la corrupción en el acceso a la alimentación? Sí, pues sí influye bastante. También pues pudimos ver, ¿verdad?, desde el gobierno anterior el tema de los programas sociales. Claro, ¿verdad? el Pacto Hambre Cero, por ejemplo. El Pacto Hambre Cero, que realmente fue pues una estrategia planteada a la reducción de la desnutrición crónica, aunque la meta era un poco ambiciosa, porque disminuir 10% en 4 años la desnutrición es una meta muy ambiciosa, es casi imposible alcanzarla. Y este nuevo gobierno lanza una meta similar también. La misma meta. Entonces, bueno, partiendo desde ahí sí vemos un poco complicado pues, el cumplimiento de este objetivo, pero la corrupción definitivamente es algo que afecta, ¿verdad? Vimos el tema de los programas sociales, en donde realmente la asistencia alimentaria no llegaba a las personas que lo necesitaban, sino fue porque
apoyaban a un partido, a un candidato, y así fue como se fue desarrollando este tema, y eso pues definitivamente afecta la seguridad alimentaria nutricional de la población. Andrea, bueno, mira, y quiero que veamos juntos una fotografía, tenemos para mostrarla a nuestra audiencia y quiero que tú la veas también. La vamos a poner en pantalla para que veamos. Este es el tipo, o sea, ejemplifica quizá aquellos esfuerzos que se están haciendo según nuestros mandatarios, según nuestros políticos y quienes están a cargo para evitar la desnutrición. Y si puedes ver la pantalla, Andrea, ahí están, mira, es la gobernadora de Suchitepeque, que es Nancy Sacché, y como parte de su política pública de fortalecer la nutrición de los niños en ese departamento, entregó hace unos días unos bananos en las escuelas. Y esto ciertamente ha causado un revuelo en las redes sociales. Uno porque, bueno, ella dice que tiene el apoyo del presidente Jimmy Morales y la esposa del mandatario para colaborar con este proyecto de alimentación. Yo no sé si tú llamarías un proyecto de alimentación el repartir bananos, inclusive verdes, a niños en las escuelas. Sí, la verdad que pues no es realmente como que sea un proyecto como tal, pues sea con el objetivo probablemente de brindar la asistencia alimentaria, pero no es como lo más ideal, ¿no? Definitivamente, si se entregaron estos bananos verdes, no se van a poder consumir, ¿verdad? Es un alimento que no está apto para el consumo y realmente no está resolviendo nada. Lo que hay que fortalecer es la capacidad en las comunidades, la capacidad técnica de los agricultores. Por ejemplo, esta es competencia de MAGA, del Ministerio de Alimentación, Ganadería y Agricultura, que a través del fortalecimiento de los agricultores para mejorar la economía campesina, pues esto hay que olvidarse un poco de lo de la asistencia alimentaria como para paliar la situación, sino es más profundo. Es lo que mencionaba el representante de FAO, es un problema mucho más profundo, y es de darle capacidad técnica a los agricultores, de darles acompañamiento para que ellos mismos sean los que tengan las capacidades, valga la redundancia, de producir sus propios alimentos para el consumo familiar y muchas veces también para la venta, ¿verdad? Claro, no, y esta fotografía, bueno, causó, como te digo, mucha indignación en las redes sociales, y ciertamente algunos se preguntan, bueno, ¿no sería mejor el haber hecho este acto donde la prensa fue invitada, presentando quizá un plan, como tú mencionas, mucho más integral, un plan donde se decía cómo vamos a educar a la gente, cómo vamos a fortalecerlas económicamente para tener acceso a la alimentación? Quizá eso hubiera sido una ruta mucho más adecuada y quizá menos vergonzosa para la gobernadora de Suchitepeque. Te agradezco mucho haber estado con nosotros esta mañana. Seguramente va a ser un tema que vamos a seguir abordando a lo largo de este año y a lo largo de, bueno, muchísimos otros años, tratando de disminuir la desnutrición en Guatemala y crear ese acceso a la alimentación en el país. Sí, así es. Gracias a ustedes por la invitación, y siempre, ¿verdad?, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, como bien se mencionó, se celebró el día de ayer, y este año con el tema el clima está cambiando, la alimentación y la agricultura también, ¿no? Claro, y es lo que mencionábamos, esa huella que nosotros estamos dejando a través de la alimentación provoca el cambio climático, y eso a su vez podría crear más